Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes, colegas del rol. Bienvenidos una vez más en otro martes, donde en este segmento denominado Pelados en Traje, por supuesto que está patrocinado por Escuelita de Rol, vamos a tener el privilegio y el placer de poder presentar a figuras enigmáticas, a figuras magnánimas, a personas que hacen la diferencia, que marcan el camino virtuoso del éxito, del fracaso a la hora de llevar una idea y poder trabajar en conjunto con un equipo o de forma individual para poder lograr el éxito. En el día de la fecha, yo tengo la grata sorpresa de poder presentar una persona, a un querido amigo, pero además una persona con quien trabajo y tengo esta sensación inevitable de tener un cariño personal por él, pero no solo a nivel personal, sino a nivel profesional. ¿Y por qué les digo esto? Si nosotros hacemos un reconto, un breve resumen de a quién les estoy presentando, podríamos decir que es una persona que está casi llegando a sus 3 décadas de vida, es una persona que tiene más de 12 años en el rol, con sistemas como el PBTA, como Mask y otros, ha dedicado la mayor parte de su tiempo bien en creaciones homebrew y en llevar a cabo campañas, por supuesto, de distintos manuales de D&D de quinta. Es una persona, por supuesto, que actualmente vive en Rosario y que además ya hace 4 años que, por supuesto, está streameando en su Twitch personal y trabaja como administrador en Escuelita de Rol, nuestra comunidad, que es maravillosa y que esperamos que trabaje con nosotros muchos años más. Sucintamente, también les puedo decir que es una persona que ha estudiado más de 10 años de inglés, 3 años de cine y de televisión, 3 años de analista de sistema y además tiene una licenciatura en producción de videojuegos. Y si eso no nos alcanza como para poder tener la oportunidad de conocer una persona tan a fondo, yo les voy a dar este momento placentero y esta entrevista de 60 minutos con alguien tan magnánimo como el señor Cerca. Cerca, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi estimado Cuchilla. La verdad es un verdadero placer para mí estar acá. Tus entrevistas son realmente un canto al alma y tus introducciones magníficas como siempre. Te agradezco, no me hagas poner colorado ni bien comenzamos, que me pongo rojo rápido. Cerca, hay una cosa que yo le pregunto a todos mis entrevistados y que necesito saber porque la gente lo pide y quiere conocer a esas personas que están detrás de la excelencia, detrás de ese camino del éxito o detrás de todas estas creaciones que realizás o campañas que llevas a cabo y que después vamos a charlar. Contanos un poquito de vos y de tus inicios en el rol. Bien, mis inicios en el rol empezaron en el año 2009, 2010 con mi grupo de amigos. Yo creo que mi inicio es muy similar como a todos los otros inicios. Yo fui introducido al rol. Siempre está la palabra rol, D&D, Dungeons and Dragons, siempre estuvo como resonando durante mi vida, pero nunca supe qué es lo que era, ni cómo se jugaba, ni qué necesitaba para hacerlo. Y con un grupo de amigos empezamos a jugar rol. Lo que hicimos fue tomar la hoja de lo que ahora sé que es D&D 3.5 y lo que hacíamos es, en base a esa hoja, le íbamos adaptando a distintos sistemas homebrew hechos por nosotros, todos basados en series del momento, como por ejemplo Naruto, Bleach, eh, después Después llegó la época, lo que para mí fue mi época dorada del rol, con un sistema homebrew llamado Magic Warriors, creado por mi amigo personal, mentor y mi máster, quien me enseñó a mí los misterios del mastereo, Bruno Montenegro. Le mando un saludo enorme, que es un sistema que él estuvo desarrollando básicamente toda su vida. Muy, muy bueno, las historias que se cuentan en ese sistema son realmente increíbles y fue de donde mamé yo todas mis enseñanzas, toda mi cultura, básicamente. Bien, ¿y cómo fue avanzando en el tiempo este primer acercamiento? ¿Qué cosas te generó esa incursión en lo desconocido como podía ser este sistema Homebrew que te estaba proponiendo para jugar tu amigo? Uf, fue realmente
una explosión mental, me voló la cabeza la experiencia del rol. Realmente no hay nada comparable. Yo siempre fui mucho de las artes, de consumir media, de consumir muchos distintos tipos de media. He consumido, bueno, series un montón, una época donde consumía películas muchísimo, que fue justamente mi época donde estudié cine y televisión, pero también mangas, animes, cómics, teatro también, varias cosas, pero realmente ninguna experiencia se acerca a lo que es estar en una mesa de rol, ser jugador de rol es realmente increíble. O sea, vivir una historia de tan cerca que te toque tanto, fue lo que más me llamó y es lo que a mí me llama en la vida en general, contar historias. Y esto va asociado un poco con lo que estabas planteando de tus estudios como en producción de juegos. Una de las cosas a las que a mí me llama la atención o me surgen las dudas es qué es lo que te da el rol que no te puede dar un videojuego, ya que eh, quizás sos la persona para poder delimitar estas diferencias. Bien, la principal diferencia que tiene el rol con los videojuegos es que el videojuego es un producto ya empaquetado en su mayoría con una experiencia definida, que cada persona la vivirá de distintas formas, pero donde se diferencia con el rol es que en el rol uno es co-creador de la historia y la co-crea en base no, junto con el máster y con el resto de los jugadores de la mesa. Es una creación conjunta de una enorme historia. Así es como lo veo yo. ¿Cómo sentiste el cambio de esta satisfacción que me decís que vos tenías al juntarte con tus amigos en esa mesa, divertirte, vivir una experiencia única, a trasladarlo hacia la parte virtual y hacia lo que son las partidas online? Bien, el cambio... Yo le tenía mucho miedo, mucho respeto a las partidas virtuales. Yo sentía que era algo con lo cual no iba a sentirme muy cómodo. Sin embargo, el contexto actual dijo, bueno chicos, encuentren soluciones o no jueguen nunca más rol. Y a partir de la pandemia me puse como meta decir, bueno, voy a empezar a meterme en la cultura digital, empezar a meterme en rol digital, a ver cómo se siente, cómo es. Y realmente estoy muy sorprendido, muy gratamente sorprendido, porque la experiencia, si bien es distinta, es sumamente placentera igualmente. Tenés más herramientas o distintas herramientas para contar las historias. Tenés bot de música custom que todos escuchan al mismo tiempo. Las interrupciones por ahí son mínimas. eh, Tenés herramientas como Roll20, como BTT que te solucionan temas de mapas. Puedes hacer mapas custom. Puedes customizar mucho la experiencia a pesar de la distancia. Es realmente increíble. Es una de las cosas que me acabas de decir, me intrigan, porque es como que vos planteás que le tenías un respeto a lo virtual o que no, por lo pronto querías mantener una distancia. ¿De dónde nacía esta primera impresión negativa que era producto quizá de que vos no te acerques antes a jugar de forma virtual? Bien. Principalmente mi incomodidad venía de la mano de que yo siempre jugué rol con mis amigos, con un grupo muy cerrado de amigos, o sea, éramos siempre los mismos, con quienes ya nos conocemos desde hace 10 años. Nos conocemos mucho y eso es lo que hace que nuestras mesas sean tan particulares para nosotros mismos. Quizás para los otros de afuera no sea la gran cosa, pero de adentro se vive muy distinto. Y esa sensación de pertenencia, de camaradería, de amistad, de unión, era algo que no sabía si iba a encontrar en las comunidades online. Afortunadamente, el, creo que primero o segundo server al cual me uní fue Escuelita de Rol y realmente lo que encontré fue una maravillosa comunidad súper abierta, con gente
muy copada, muy entrañable y con quienes hoy en día soy muy amigo y no puedo esperar a verles en persona, jugar en persona, pero venía de ese lado más sectario que tiene el rol, que imagino que a todos nos ha pasado un poco de esto, de tener una experiencia acotada del rol. Bien, esto me lleva a quizá otra posición, otro lugar en la entrevista, en la que es necesario plantearnos cuando nos decís que por supuesto que Escuelita de Rol es un lugar abierto, que acepta a la gente, que no discrimina, que te permite tu espacio y tu libertad para poder ser quien sos vos. eh, Me obliga a preguntarte si efectivamente en función de lo que dijiste de que el rol tiene alguna especie de situación, estilo sectario, si en su gran mayoría estamos ante comunidades quizá demasiado cerradas que no permiten el ingreso a nuevas personas o comunidades con ideologías quizá muy distópicas con la que podríamos asociar a los derechos humanos, ¿no? Que eso, para ponerlo de forma Sí, elegante. ¿Qué podrías sí, opinar al tal cual. respecto de eso? Yo opino que como en la vida misma, hay de todo en el supermercado de Dios. Y como hay de todo, hay cosas hermosas y hay cosas sumamente nefastas. Em, no son pocos los casos de discriminación, de acoso, de persecución, de nazismo, literalmente nazismo dentro de las partidas de rol. Cosas sumamente horribles que lamento de corazón a quienes hayan tenido que pasar por esas situaciones. Personalmente no me tocó, por suerte, ya que mi grupo de amigos es súper sano. eh, pero es una realidad de que hay ciertos grupos, ciertas escuelas del rol donde esto no se promueve la integración, donde no se promueve vetar cosas, por ejemplo, lo cual a mí me parece una estupidez enorme porque no tiene sentido. ¿Por qué jugaría algo con lo cual no me siento cómodo o no lo disfruto? Después de todo, el rol, la base del rol siempre va a ser el juego. O sea, jugar todos, crear todos y pasarla bien todos. Entonces, todo lo que atente contra eso me parece una estupidez. En uno de los tantos análisis que venía haciendo para poder encarar esta entrevista y preguntarte de una manera quizá más puntual, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención fue el cómo dirigís actualmente. De hecho, el descenso al Averno se está llevando a cabo, las transmisiones son en vivos, pero hay una magia en cómo transmitís y hay un placer que no he tenido la amabilidad o la forma de verlo desde el lado del jugador. Y esto me obliga a preguntarte, si vos sentís que preferís dirigir o tu pasión está más por dirigir y crear para el resto o disfrutar de la experiencia como jugador que te propone el director de juego. Bien, personalmente yo prefiero jugar antes que dirigir por un tema de comodidad. El trabajo del máster es amplio, es mucho y en general es muy invisible. Lo único que se ve del trabajo del máster es lo que sucede en la partida. No se ve todo lo que hay detrás de bambalinas. Eh, Y eso, por mi comodidad y un poco vagancia, prefiero ser más jugador. Es como que puedo tener la mente liberada de un montón de cuestiones mecánicas, de narrativas, de cosas, y puedo enfocarme en interpretar un personaje, ponerme en la piel de este personaje y tratar de avanzar la historia desde ese lado. Sin embargo, dicho eso, disfruto mucho masterear porque eh, la impronta que yo le pongo, yo creo que es bastante única. Em, el tiempo que le dedico no es poco. Pienso las partidas, trato de pensarlas bastante, esquematizarlas bastante. Yo siendo programador, tengo más o menos
un sistema a la hora de crear las partidas y al mismo tiempo, a la hora de masterear, yo siempre digo que soy un máster más cinematográfico. Me gusta mucho el uso de las cámaras, posicionamiento de las cámaras, transiciones de escenas, alguna que otra cuestión narrativa también. Y poder volcar todo este conocimiento ahí me sirve. Te detengo ahí porque para una persona que desconoce absolutamente todo el mundo del rol, cuando me hablas Ujú, de esta narrativa cinematográfica, me hablas de este juego de cámaras, me estás planteando un escenario de dirección de película. Y lo ujú. primero que se me viene a la mente es dónde se puede conectar esta visión cinematográfica o audiovisual con este formato que me estás planteando a lo que es una partida de rol. Bien, mi respuesta tiene dos partes. La primera es que casi todo, casi todo lo que conocemos puede ser aplicado al rol. De una forma u otra, encontré que en el rol puedes meter un montón de cosas. Puedes meter cosas de programación súper dura en las partidas. Puedes poner cuestiones sumamente estéticas, casi literarias. Por ejemplo, a la hora de hacer descripciones, de hacer transiciones, de hilar una historia. Y también, obviamente, la parte que es más visual, más imaginativa, digamos, setear este escenario colectivo imaginario, cada uno lo ve desde un punto de vista muy particular y al aplicar técnicas de cine, por ejemplo, vos estás posicionando la cámara en cierto lugar para mostrar cierta cosa que te parece importante para la escena. Bien. Y esto me lleva a otro lugar, que es plantearme el supuesto donde una persona quizá introvertida o que carezca de una imaginación lúcida o proactiva, se plantee esta disyuntiva de lo que vos le estás planteando, este juego de cámaras, la imaginación, el disfrutar, y diga, quizá esto no es para mí porque carezco de, de esa creatividad necesaria o de esa imaginación para poder ser un jugador y disfrutar realmente de ese juego. ¿Qué le dirías a una persona que se encuentra en esta situación o que piensa, digamos, sobre esta premisa? Le diría que no se preocupe, que realmente es más espejos y humo de lo que parece. No es todo tan complicado, tan artístico, tan inalcanzable como parece. Es de hecho sumamente alcanzable. Eh, y quizás esta persona que todavía no se encuentra usando estas herramientas o imaginándose usar estas herramientas, quizás no haya encontrado todavía su estilo propio. Yo siempre yo siempre digo que cada máster tiene esto, tiene un estilo muy propio, una imprenta muy propia, tiene cada uno sus propias herramientas. Y creo que la clave es conocerse a uno, conocer qué es lo que le gusta y principalmente qué es lo que te inspira a vos a la hora de crear o contar historias, digamos, ya sean libros, series, películas, cómics, mangas, poesía. Me empezaste a relatar que todas las partidas que jugaste en principio, a tus inicios, eran con un grupo cerrado de gente que ya los conoces hace más de 10 años y que entraste en una comunidad, por supuesto, súper cómoda que te permite también disfrutar como jugador y como director de juego, pero me da la sensación de que no has tenido quizá la oportunidad de poder eh, jugar o dirigir con gente que no conoces. Y no sé si esto radica en quizá un desinterés en experiencias negativas o en costo-beneficio a la hora de querer invertir cierta cantidad de tiempo para poder disfrutar de una partida de rol. ¿Desde qué perspectiva me lo podrías plantear esto? Bien, he masteriado muy poco para personas que no conozco. Creo que he masteriado 2, 3, 4 one shots, por ejemplo, para personas totalmente desconocidas para mí. Generalmente me siento más cómodo
mastereando a alguien a quien ya conozco, por cómo es mi estilo de mastereo. Y diría que va por ahí, más por el lado de la comodidad. Yo a la hora de armar una partida, la partida no la armo para mí, la armo para todos. Por lo tanto, conocer a las personas con quienes estoy jugando me es sumamente importante para esto, para poder, aparte de brindar la experiencia que yo quisiera vivir como máster, es poder brindarles algo que sea de disfrute para ellos y que sea armado para ellos específicamente. Ninguna partida va a ser igual a la otra. Hay una, de lo que me estás hablando, hace poco estuvieron en vivo con la Taberna de Rol realizando un one shot, un crossover fantástico. ¿Qué me podrías narrar de esa experiencia? ¿Cómo fue la previa? ¿Cómo fue armar las cosas? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue esa partida en ese momento y la adrenalina? Uf, unos nervios de esa partida, unos nervios tenía. Eh, la previa, mientras estábamos armando todo eso, bueno, obviamente organizamos, nos juntamos, tuvimos una sesión cero y después tuvimos la partida. La sesión cero fue con 2 semanas de anticipación, donde establecimos como las reglas bases, que más o menos qué es lo que trata el sistema, porque entiendo que era un sistema nuevo para ellos, explicarles qué es lo que pretende el sistema de ellos, qué es lo que pueden esperar ellos del sistema, cómo va a ser más o menos la aventura, definir el tono de la aventura, qué cosas no queremos que aparezcan de ninguna forma dentro de la aventura, cuestiones que no nos competen y no son temas cómodos para jugar, porque como te digo, la idea siempre es divertirse y pasarla bien. Eh, y nada, los chiques de la taberna son súper, súper capos. Son una party con la cual me reí mucho. En la previa nos reímos un montón armando la backstory de los personajes. Estuvo muy bueno. Y nada, y durante la partida, antes de que iniciara la partida, yo estaba muy nervioso. Muy, muy nervioso. Siempre me agarran como esa ansiedad pre-partida. Una vez que inició la partida e hice yo mi introducción, ya está. Es como ya pasás el umbral y ahí va todo viento en popa, digamos. Pero fue una experiencia muy, muy divertida. La pasé muy bien y entiendo que ellos también la pasaron súper bien, lo cual me pone muy contento. Si pudieras repetir la experiencia pero con un cambio radical de posición, ¿te gustaría volver a dirigirla o te gustaría sacarte esa presión y disfrutarla como jugador? Uh, ambas dos, ambas dos. Disfrutarla como jugador, sería una bomba. Jugar con los chicos de la taberna, un sueño, un sueño. Bien, vamos a enfocarnos un poquito en la parte online, en la parte del servidor, de lo que ofrece nuestra comunidad y de los roles o de las tareas que tenés asignadas, porque muchas veces la gente piensa que ser administrador de un servidor o de una comunidad es simplemente tener un título que dice que sos administrador y que no hay muchas obligaciones o sacrificios u horas de trabajo dedicadas específicamente quizá a 15 minutos de contenido. Entonces, la pregunta que te haría para esas personas que desean ser administradores, crear sus propios canales, hacer o ser parte quizá más activa de otra comunidad o de mismo esta comunidad, ¿qué es lo que les dirías del detrás de escena, ¿no? De lo que no se ve. Bien, ¿qué les diría a esas personas? Todo se reduce a las famosas horas traste en la silla. Necesitas bastante organización. Necesitas un grupo de personas en quien confíes para hacer este tipo de trabajos. Yo creo que la confianza y la comunicación y comodidad dentro del equipo es fundamental, porque si no, las cosas no suceden, se pisan unos con otros, vos estás haciendo algo que capaz el otro ya hizo. Entonces, una comunicación estrecha es clave. Y después, lo que diría es que no hay mucha magia más detrás de esto. Solo somos otras personas con ganas de crear contenido
y que esto, o sea, le dedicamos tiempo a lo que amamos y a lo que queremos mostrarle al mundo. Y yo creo que eso vale un montón. Bien, son palabras muy intensas porque aparte sostienen un peso en cada palabra, en los fundamentos de lo que vos estás explicando. Decime una cosa, hablando ya de cómo planteas la situación como programador, como organizador, como director de juego, si querés ponerlo en otras palabras, como el estilista del mundo del rol, porque es un arte y hay que saber ser creativo con esto. Hay una cosa que yo veo en Descenso al Averno, que es una cantidad de producción tan bien elaborada, tanto para las introducciones como para el desarrollo, mapas, criterios, que para quienes quieren iniciar en ese módulo o quieren dirigirlo, ¿qué consejos les podrías dar a la hora de llevar tanta preparación a cabo? ¿Cuánto tiempo demora, entre otras cosas? Bien, la respuesta es bastante subjetiva, porque como dije, cada máster tiene su estilo, tiene su forma de preparación. Eh, yo recomiendo mucho la lectura de un libro que a mí me abrió mucho la mente, que es Never Unprepared, Nunca No Preparado, que es un libro escrito por un programador sobre cómo armar tu propia preparación de las partidas. La preparación de la partida tiene más o menos los mismos pasos, las mismas etapas, que son brainstorming, seleccionar la idea, purificar la idea y llevarla al papel, digamos. Y todo eso, cada una conlleva ciertas cosas, tiene ciertas herramientas. Recomiendo mucho esa lectura y mi otra recomendación es que no tengan miedo a robar. Roben todo lo que puedan. Los mapas que yo tengo, que yo uso para Descent into Avernus, son mapas hechos por otras personas. Es un pack específico de Descent into Avernus de mapas mejorados de los que trae la aventura, que son bastante escuetos. Creo que lo pagué $15, una cosa así. Y la verdad que son la gloria. Y después, con respecto a la introducción, es algo que a mí me gusta mucho hacer en mis partidas. No largar la partida de cero y decir, bueno, están acá, ¿qué es lo que hacen? A mí me gusta dar primero una introducción porque me sirve a mí como máster para meterme dentro de la historia, dentro de la escena, volver a retomar un poco el ritmo de lo que fue la sesión pasada, hacer alguna conexión, me gusta hacer con las sesiones pasadas y después la elección de la música es clave. Pasen tiempo buscando música, escuchando música, seleccionándola, porque la música te da el tono, te da el ambiente de la sesión, de cada escena, y suma muchísimo. En la sesión cero vos hablaste sobre esta charla previa e hiciste hincapié en el tono o en el tema en el que se iban a producir esta partida. ¿Qué tan importante es definir esto y por qué? Sumamente importante, sumamente importante. Después de todo, el rol se basa en contratos sociales. Nosotros tenemos las reglas del sistema para manejarnos dentro de un marco sostenido de reglas, pero aparte de eso, somos un grupo de humanos compartiendo una experiencia y armando una historia muy compleja entre todos, en los cuales la acción de cada uno repercute en el mundo y en todos los personajes. Entonces es sumamente necesario que estemos todos en la misma página, sepamos qué cosas podemos hacer. Más importantemente que qué podemos hacer es qué cosas no podemos hacer o no está bien hacer o no debemos hacer. Eh, estar más en sintonía desde ese lado. Bien, y esto que quizás es importante, quizá no te ha pasado por esto poder conocer a la persona previo a que iniciás la partida o se la dirigís. ¿Cómo sentís o de qué forma
deberías de proceder o considerás que se debería de proceder ante un eventual cambio de foco en el tema o en el tono en el que se da una partida, porque siempre charlando con gente me cuentan que a veces inician la partida, le dan un tono fuerte, un tono serio, no digo macabro, serio, que no es poca cosa. Y el jugador diluye esa seriedad en lo que va de la partida, en, no sé, 50 minutos se diluye. ¿Cómo hace uno como director de juego para intentar envolver de vuelta a esta situación de seriedad? Si se tiene que parar, si no se tiene que parar. ¿Qué herramientas tengo para poder solucionar esto? Porque es una de las grandes cuestiones que se plantea para cualquier director de juego a la hora de llevar su creación a cabo, ¿no? Bien, durante la partida realmente no creo que haya una herramienta específica, más que el show debe continuar y tenés que seguir. Lo que se puede hacer es hacer alguna pausa en algún momento de la partida, hacer un momento de lo que se llama metajuego, de decir, ok, ahora estamos hablando, nosotros jugadores, nosotros personas, dejamos la partida de lado por un segundo y vemos estos temas. La herramienta es hablar. Simple y llanamente eso, es sentarse, hablar. Pasa que el problema con hablar es que necesitas una cierta confianza con el otro, que yo creo que ahí es donde a veces fallamos, tanto master como players, de decir, bueno, no voy a decir nada porque me van a juzgar o voy a tener un feedback negativo si me expreso, que realmente no es la idea. La idea es que si estamos jugando todos juntos y estamos disfrutando y la idea es pasarla bien, entonces podemos hablar estas cosas. Entonces podemos tomar a este jugador y decirle, hey, dijimos que íbamos a jugar una partida seria y notamos que estás haciendo muchos chistes, estás tomándote el mundo un poco a la ligera y es un mundo serio, austero quizás, y estás desentonando con lo que estamos proponiendo todos. Y ver, hablar y resolver. Quizás la resolución sea cambiar el tono de la partida si están todos de acuerdo. Quizás la resolución sea que ese player no sea parte de esa mesa. No por cuestiones de enemistad, de rivalidad ni cosas por el estilo, sino por el hecho de que ese jugador, su experiencia o lo que espera de la partida no es la misma que la del resto, por ejemplo. Bien. Sí, creo que es muy difícil y quizás son las cuestiones que más le hacen ruido a un director de juego a la hora de ver de qué forma puede transmitir o de qué forma puede hablar para tratar de resolver efectivamente y llegar a la productividad absoluta, que es la diversión en grupo, ¿no? Que para eso se juega al fin y al cabo al rol. Hay una de las cosas que tengo acá en la lista para preguntarte que es importante. Yo tengo entendido que vos sos un gran creador de contenido homebrew. Bien, un gran creador de contenido que no está en módulos o que le vas modificando jugando con esos tópicos que te dan los manuales. ¿Recomendás para un director de juego o para un jugador previo sesión cero modificar las reglas o agregar el contenido o sacarle contenido a un módulo, por ejemplo, como sería ahora Descenso al Averno, para darle quizá un sabor o algo? Porque ahí creo que hay una magia que no se termina de explicar y donde mucha gente tiene dudas. Bien, una pregunta polémica, polémica, me gusta. Sí, yo voy a decir que sí. Yo creo que las reglas en general están hechas para testearlas, para jugar un poco con ellas, ver qué pasa si no están, ver qué pasa si agregas más reglas o distintas reglas. Y yo creo que hasta ahora de las aventuras que he leído de D&D, creo que es muy difícil correrlas todas como te dice el libro. Porque yo creo que es imposible crear una aventura que se ajuste a todas las parties, a todas las experiencias de los jugadores. Y si hay algo que es cierto en todas las partidas de rol,
es que nunca sabés qué es lo que van a hacer los jugadores, pero no hay chance de que lo adivines y estés preparado para todo. Por lo tanto, la experiencia siempre va a ser distinta. Aunque corras el mismo módulo 5 o 6 veces, cada vez que lo juegues, seguramente, con 100% de confianza, voy a decir que va a ser una experiencia distinta. Y también traigo a colación lo que dije antes de modificar la experiencia para que se ajuste a los jugadores. Creo que también va por ese lado, de tomar la historia, tomar los conceptos que trata y jugar un poco con esto, modificarlos un poco, darle más bola a una cosa que otra, poniendo ejemplos más concretos. En la aventura oficial de Descent to Avernus, la party en un momento sale de un calabozo con un tesoro, que es un tesoro de la diosa del mal, Tiamat. Quien conozca el lore de D&D sabrá de lo que hablo, si no, bueno, es una diosa mega maligna. Y la historia te dice que apenas salen, se encuentran con cultistas de esta diosa, quienes los enfrentan, digamos. Lo que no te dice la historia es qué es lo que pasa después de eso. Y yo me encontré con que los jugadores esquivaron ese encuentro, huyeron, lógicamente huyeron, y los cultistas de esos quedaron vivos y quedaron en el mundo. Y yo los tomé y los seguí haciendo aparecer en las siguientes sesiones, más allá de que en el manual no te diga nada sobre eso. Yo creo que el manual es siempre una guía, no algo escrito en piedra. Hablando un poco de este tema, cuando uno quiere crear contenido y tiene la obligación, por supuesto, de generar este aspecto social en una partida de rol, eh, no puede escapar de la creación de personajes no jugadores o el común NPC, si no me equivoco el Sí. término. ¿Cuál entendés vos que es el modo correcto para poder hacer una creación relativamente rápida, rica en contenido y que se pueda utilizar de una forma que sea productiva o de que pueda llenar ese espacio vacío que querés poner ante un escenario? Mm, interesante. Yo diría que las claves para eso son usar NPCs o sea, reutilizar NPCs siempre es muy bueno. Eh, Crear NPCs en base a personas que conoces es un clásico. Te ayuda porque vos ya conoces a la otra persona, no tenés que crearla, ya la conoces, por ahí le modificarás alguna que otra cosa, pero sabés cómo habla, sabés cómo se comporta, más o menos sabés qué va a responder en cada situación y eso te va a permitir a vos una mayor desenvoltura durante la partida, que es efectivamente donde se marca la diferencia, ¿no? Esta comodidad a la hora, por ejemplo, de interpretar algún NPC. Los NPC que interpretes mejor van a tener más impacto dentro de la historia, claramente. Y después, lo otro a considerar es qué necesita la historia y qué necesitan los jugadores. Porque al final del día, si bien los NPCs son personajes dentro del mundo, para el máster son herramientas. Y en parte para los jugadores también. Son fuentes de recursos, fuente de información, pueden ser obstáculos, pueden ser cosas a superar, enemigos, némesis, personas a rescatar. Son puntos de interés. Entonces, analizar qué es lo que necesitas vos en la partida, en la trama que vos querés desarrollar, es importante. Y crear un NPC que se ajuste a eso. Y siguiendo el hilo conductor de lo que estamos hablando, me pasa que yo siento una situación muy complicada para el director del juego a la hora de tener que em, interpretar estos distintos personajes para no caer en una cosa monoacorde que terminen todos los NPC pareciendo la misma persona o con las mismas actitudes. ¿Qué herramientas rápidas les podría dar a esta persona para decir, bueno, ok, con esto ya marco algunas diferencias, ya no son todos iguales, me permite a mí no hacer un gran esfuerzo porque
Vamos a ser realistas, uno no puede estar modificando el tono de voz constantemente porque se lastima la garganta, pero entonces, ¿cómo haces para, sin forzarte tanto, lograr esa efectividad, generar ese efecto y generar ese impacto en el jugador? Bien, primero que nada, aclarar que todas estas cosas realmente no son necesarias. Poner voces, hacer tanta interpretación, realmente no es necesaria para que se desarrolle y disfrute mucho una partida de rol. Sí suma mucho en cuanto a inmersión, a show, a delivery, eso sí suma mucho y hace la diferencia. Pero en sí no es necesario. Igualmente, mis recomendaciones son práctica, mucha práctica, eh, y darles defectos a los NPC, cosas distintivas, cosas que llamen la atención. Un parche en el ojo, una cicatriz muy prominente, una joroba, una mata de rulos enormes, una nariz prominente que a veces se le caen los mocos. Cosas que llamen la atención y que para los jugadores puedan ser después reconocibles más que por el nombre, porque seamos honestos, los jugadores no recuerdan los nombres a menos que los anoten, menos si son nombres largos y complicados o élficos o enanos, olvídate, lo van a reconocer como el tipo de la nariz grande o el hombre de la cicatriz, etc. Eh, y eso, básicamente eso. Después, si te sale interpretar distintas voces, siempre ayuda, pero como dijo Cuchilla, es un trabajo bastante arduo mantener voces. Imagínate masterear con esta voz durante toda la noche. Imposible, imposible. Una locura. No se sostiene. Bien. Hay una de las cuestiones que no quería dejar de preguntarte, atento a que ya estamos cerca a los 15 minutos de finalizar aproximadamente la entrevista. Em, ¿Cuál fue tu experiencia más satisfactoria y la más negativa, tanto como director de juego y como jugador, a interpretar por lo que vos entiendas por más satisfactoria y mayormente negativa? Qué pregunta amplia y complicada, mi estimado. Eh, bueno, una de mis experiencias más satisfactorias fueron como jugador roleando Magic Warriors. Fue muy satisfactoria ciertas escenas, ciertas interpretaciones de personaje que estuvieron excelentes en momentos claves de la historia. Por ejemplo, me acuerdo claramente un encuentro contra un boss final que el cual no sabíamos que íbamos a tener un encuentro, pero fuimos al castillo de un rey que tenía una celebración e íbamos a hablar con el rey. No sabíamos que el rey era efectivamente un villano y un boss final. Y cuando nos presentamos ahí en la fiesta, resulta ser que todos los invitados eran en realidad demonios disfrazados. Estábamos totalmente rodeados y el rey, súper en su casa, en camisa, nos dijo, bueno muchachos, tienen dos opciones, o se unen a mí o mueren. Y nos miramos entre todos, dijimos, no nos unimos nada porque vos sos malvado y no nos vamos a unir. Y bueno, tuvimos un enfrentamiento final épico en el cual murió un personaje que no tenía que morir en la historia, que era una princesa. No murió y repercutió muchísimo en en los jugadores y en los personajes. Y toda esa escena, todo cómo se desenvolvió la acción, después el drama, después el funeral de esta persona, fue todo sumamente grato. Eh, y después, mi experiencia más negativa. Uh, Mis experiencias más negativas son más en mis inicios. eh, Tenía un máster que era el típico máster controlador nazi que no podíamos hacer nada. Todo el mundo estaba en nuestra contra y no había mucho que pudiéramos hacer porque el mundo es cruel, el mundo es duro y te va a pisotear la cara y te va a escupir y después te va a robar todo porque puede y después te va a patear de nuevo solo porque puede y no te puedes defender. Eh, y había siempre un NPC que estaba siempre.
que era nuestro rival, que siempre misión a donde que íbamos a completar, el loco iba y ya la había completado antes. Y recibía la recompensa del otro, porque era sumamente fruta, era demasiado poderoso. Y todo el tiempo estaba un paso adelante de nosotros y no le podíamos hacer nada. Y odiábamos con nuestra vida a este NPC. Una de las cosas que me da mucha satisfacción preguntarte, porque sé más o menos por dónde viene la respuesta, es ¿qué bibliografía recomendás como obligada, tanto a la hora de jugar como de dirigir un juego? Uh, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Realmente no sé si tiene una respuesta en concreto, porque a cada persona las artes la tocan de distintas formas. Entonces quizás una lectura que, por ejemplo, para mí sería El Señor de los Anillos, quizás a otras personas no le inspiren lo mismo o no le despierten esta chispa creativa de decir, tengo ganas de crear algo, tengo ganas de hacer cosas, de mostrar cosas, de contar cosas. Yo creo que la lectura obligatoria es todo esto, todo lo que te despierta a vos esta chispa creativa de decir, bueno, quiero, esto me gusta, esto quiero y lo quiero poner en mis partidas. Mis lecturas recomendadas son, obviamente, El Señor de los Anillos. Miren, por favor, El Señor de los Anillos, la versión extendida, toda de corrido. Mírenla, no tiene desperdicio. 12 horas y media de pura y absoluta magia. Se mantiene súper fresca al día de hoy. Eh, Lean B de Venganza o miren la peli de B de Venganza. Miren y lean Watchmen, ambas dos cosas. Eh, Stephen King también me gusta mucho, principalmente It, que es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, una historia hermosa, que no es de terror, es una historia de amistad a quienes les pasan cosas terroríficas, pero en sí es una historia de amistad. Y qué más, y no sé, no sé qué más. Está muy Con bien. eso está bastante bien. Con eso hay material para hacer 3 campañas más o menos, Eh, o más. Decime una cosa acerca, si vos pudieras volver al pasado y ver a tu yo, que se esté iniciando en el rol, que ese máster lo va a buscar para decirle que va a conocer un mundo fantástico, un mundo de magia, de fantasía, sabés que va a ser un camino de ida. ¿Qué le dirías a ese cerca? Te lo encontrás y te pregunta, ¿qué querés? Y vos le querés decir algo. ¿Qué le dirías? Pequeño cerca del pasado. Ingenuo, iluso. Yo le diría, lo Poco miraría agresivo y con tu yo le... del pasado. No, no, no. Yo lo miraría y le diría, vos, vos confiá. Fin. No necesitas nada más. Vos confiá. Bien. ¿Podemos saber por qué? Porque creo que tiene mucho poder esas palabras. Sí, porque... ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Yo creo que tiene que ver mucho con las inseguridades, con esta idea de no saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Cuando apenas empezás en el rol, como que empezás a buscar cómo es que se juega, cuáles son las reglas del juego realmente. Y esto los manuales no te lo explican. El manual te explica cómo funciona el sistema y cómo se manejan ciertas cuestiones, pero no te dice cómo es sentarse en una partida de rol, no te explica sesión cero, no te explica esto de relacionarse con los otros, que es relación humana al fin y al cabo. Y eso nadie te lo explica, solo tenés que aprender por motus propio, con distintas herramientas, con introspección, con salir un poco del cascarón, con empatía.
ver a través de los ojos de las otras personas, tratar de entenderlos. Y eso es algo que en la escuela no te enseñan, que deberían enseñarlo. Y ta, en vez de preocuparse tanto por reglas, por qué está bien, qué está mal, es como, vos confía en que lo que vos estás sintiendo es lo correcto, porque es lo que te trae disfrute. Y si es lo que te trae disfrute, entonces lo estás haciendo bien. Por lo menos para vos, para tu subjetividad. Capaz tu disfrute sea distinto que el de las otras personas, obviamente. Y bueno, buscar algún grupo el cual los disfrutes sean más o menos similares. ¿Sentís que, en función de tus palabras, sentís que el rol te hizo una mejor persona? Sin duda, sin duda. Y puedo constatarlo con un ejemplo muy claro. En mi primer campaña fue una campaña de El Señor de los Anillos, en el cual yo era un jugador, jugaba un jinete Rohirrim, super capo, me re gustaba. Y en un momento estábamos en una celebración, en un baile, y mi personaje tenía que seducir a una princesa elfa, y yo, cerca, no tenía la más mínima idea de qué decir, cómo proceder, tartamudeaba, me puse súper, súper nervioso, súper cringe, súper, súper incómodo, no me sentía cómodo, porque obviamente el cerca del pasado no tenía la menor idea de cómo aproximarse a la figura femenina, cómo hablar con las chicas, y era tan fácil como solamente hablar. Y el rol me ha dado muchas, muchas herramientas para esto, para poder expresarme mejor. Me ha dado mucha empatía también, mucha capacidad para ponerme en los zapatos de otras personas, de otras perspectivas. Y también te da la posibilidad de vivir cosas que obviamente nosotros no podemos vivir. Situaciones límites, situaciones críticas, momentos de encrucijada que cuando aparecen en nuestra vida personal son sumamente difíciles algunas de afrontar y de saber cuál es el camino correcto. Y el rol te da un marco para explorar eso, abstraído, ¿no? Desde otro lugar, desde el lugar de la fantasía. Pero son decisiones en sí. Y si trasladas eso a la vida real, hay herramientas, hay lecciones que aprender. Está bueno. Última pregunta, y ya te libero, porque para mí ha Uh, sido más que satisfactorio escuchar tus palabras y compartir este momento contigo. Decime una cosa, ¿qué mensaje le ujú. darías al oyente que está escuchando esta entrevista, a quien se inicia o al quien ya está jugando hace algunos años, a quien está dirigiendo sus partidas hace un tiempo, a esas personas de la comunidad que en este momento escuchan tus palabras atentamente? ¿Qué les dirías? Uf, qué responsabilidad. Eh, Te diría a ti, estimado oyente, que confíes en vos mismo, confía en tus deseos, no ignores nunca esa pequeña voz interna que te dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, confía en tu intuición y no te preocupes, no te preocupes porque vas a encontrar tu lugar, eso estoy seguro, cada cual siempre termina encontrando su lugar y vos confía. Bien, con estas palabras tan maravillosas, vamos a dar por finalizada. Una de las cosas que quiero destacar es que la cámara constantemente se me desenfoca y es un poco molesto. Trataremos el próximo martes de solucionar el problema, porque parece que uno se, se torna borroso, ¿no? Y hay que poner la imagen de la pelada bien nítida. Los esperamos. Muchas gracias, Cerca, por compartir este espacio. Sé que sos una persona ocupada, así que de verdad gracias por tu tiempo. Gracias a todos los oyentes que están compartiendo este momento y los esperamos el próximo martes, como siempre, en este segmento denominado Pelados en Traje, patrocinado por Escuelita de Rol, la comunidad que te abre sus puertas para que puedas escuchar, disfrutar y conocer este mundo mágico del rol. Chau, chau.